7:36 de la mañana es la hora del este aquí en los Estados Unidos. El gobierno de Panamá informó que este año 2024 se redujo la migración irregular por el Darién en un 41%. Hoy vamos a hablar sobre cómo ha sido el paso, especialmente de la diáspora venezolana hacia acá, hacia Estados Unidos, por esa vía. Nos acompaña Martina Rápido. Ella es asistente de investigación senior de Human Rights Watch. Martina, un placer saludarte. Bienvenida. Buenos días, Marjorie. Un gusto estar aquí. Sí, quisiera que habláramos acerca de a qué se debe esta disminución del flujo migratorio recientemente señalada por el gobierno de Panamá, por supuesto que involucra, además de las venezolanas, a otras nacionalidades. Bueno, creo que lo primero que no deberíamos olvidar es que a pesar de la reducción observada en este 2024, como anunciaron las autoridades panameñas, esta sigue siendo la cifra más alta la segunda cifra más alta jamás registrada, únicamente superada por 2023. Es decir, que el problema en el tapón del Darién sigue siendo mayúsculo y creo que eso es importante notar. No creo que haya un factor único que explique la reducción del flujo en 2024. Creo que probablemente sea el resultado de que muchas familias quieren esperar a ver qué ocurre con la nueva administración Trump en Estados Unidos en cuanto a políticas migratorias. En el caso de las personas venezolanas, creo que un factor muy importante es qué ocurrirá el 10 de enero, el día de la toma de posesión del nuevo gobierno. Así que si bien probablemente las medidas adoptadas por Panamá también han aportado a un número, a una baja en el número de personas que cruzan a través del tapón del Darién, sí, no es menos importante señalar que estas medidas restrictivas, según la investigación que hemos hecho en Human Rights Watch, logran una disminución a corto plazo, pero puede aumentar la migración por vías incluso más inseguras. Y me temo que esta baja del cruce a través del tapón del Darién y estas continuas restricciones a las vías legales y seguras para migrar que están imponiendo los países de la región, podremos ver un aumento en la migración, por ejemplo, por el Caribe y por el Pacífico, donde ya tenemos reportes incluso de autoridades costarricenses que las personas están llegando por una vía marítima que antes no había sido utilizada. Entonces, creo que es muy importante que a pesar de esta reducción del 41% que anuncian las autoridades panameñas, tenemos que, sería una simplificación de la crisis migratoria, fijarnos solo en esa cifra para entender qué es lo que está pasando con el flujo migratorio. La victoria de Donald Trump y el anuncio de deportaciones masivas en el flujo migratorio. Pues definitivamente tanto el primer mandato de Donald Trump como estas declaraciones a las que tú haces mención sobre deportaciones masivas que hizo durante la campaña electoral dan indicios preocupantes de lo que podría venir una vez que Trump asuma la presidencia, ¿no? Pero la experiencia demuestra que estas medidas restrictivas adoptadas por Estados Unidos o por otros países de la región que restringen el movimiento de las personas o incluso la posibilidad de acceder al refugio, eh, no disminuyen el número de las personas que huyen de crisis graves de derechos humanos que tenemos en la región, como es Venezuela, pero también podemos hablar de Haití, podemos hablar de la situación de Ecuador. Entonces, al contrario, estas medidas lo que hacen es solo empujar a las personas a rutas más peligrosas, como el tapón del Darién, controladas por redes de crimen organizado que lucran de la desesperación de la gente, generándoles millones de dólares al año. Entonces, con la llegada de la administración Trump, creo que la administración Trump y los países de la región lo que deben preguntarse es si queremos seguir fortaleciendo el crimen organizado por las políticas restrictivas a nivel migratorio que estamos imponiendo, dejando a muchas personas enfrentándose a abusos gravísimos. Y creo que esto es un elemento muy importante a tomar en cuenta ahora en los próximos meses.
Sí, quiero compartirte este dato que seguro tú lo manejas, pero para una referencia a nuestra audiencia, UNICEF dice que este año se ha incrementado el número de niños menores migrantes atravesando la selva del Darién en un 35%. ¿A qué peligros se exponen y el nivel de desesperación de esos padres que en muchas oportunidades permiten que los niños salgan solos? Es un tema que hemos hablado, pero que genera preocupación. Marjorie, ese es un punto muy importante. Nosotros vemos una disminución en cifras, pero vemos un aumento de grupos vulnerables que están cruzando el tapón del Darién. Y el tapón del Darién es una selva inhóspita que tiene unos retos gigantes a nivel de físicos del cruce, ¿no? Los migrantes se enfrentan a días enteros de caminatas, muchas veces sin comida, y muchas veces se enfrentan a los fenómenos naturales dentro de la selva, ¿no? Entonces, crecidas de ríos que se llevan a las personas que están cruzando, fuertes lluvias que hacen la caminata muy difícil. Pero más allá de eso, lo que hemos podido ver en la selva del Darién es que hay una serie de abusos cometidos por grupos que lo que hacen es encerrar a estos grupos de personas migrantes, robarles sus pertenencias y sobre todo reportes muy graves de violencia sexual dentro de la selva. Recordemos que mientras Médicos Sin Fronteras pudo atender en Panamá, había atendido a 1.500 personas que habían reportado ser víctimas de violencia sexual. Entonces, esas son cifras altísimas y llama muchísimo la atención que para hacer la ruta del tapón del Darién, las mujeres están viajando con la pastilla del día después, la pastilla de emergencia, porque saben que podrían estar expuestas a violencia sexual. Esa es la magnitud de los abusos que ocurren dentro de esta selva y, como tú mencionabas, cada vez hay más niños que están haciendo este viaje y niños que los están haciendo solos y hemos podido ver que ni del lado colombiano ni del lado panameño hay suficiente cuidado en atender a estos niños no acompañados o separados. Entonces, la situación es realmente grave y como me decía, a pesar de la reducción, tenemos que ver que hay grupos muy vulnerables cruzando el tapón del Darién, donde la respuesta tanto de Colombia y Panamá todavía es muy débil en términos de atención a esta población. Veíamos el anuncio que hizo el relator de los derechos de los migrantes de la ONU, que decía que para febrero iba a visitar el tapón del Darién y específicamente Colombia y Panamá, con la cual colinda este tapón, para reseñar los casos y documentar el informe que van a presentar en 2025. ¿Qué ha hecho falta para, de alguna manera, tratar de controlar esta situación? Bueno, en primer lugar, es una muy buena noticia que el relator finalmente pueda visitar Colombia y Panamá para observar realmente qué es lo que está ocurriendo en términos de atención a la población que cruza el tapón del Darién. Creo que su informe será sumamente valioso en términos de entender qué es lo que deben hacer estos dos países para mejorar las condiciones en las que las personas están haciendo el cruce o las condiciones de las personas que llegan a Panamá. Yo creo que resumiría esta pregunta que me hace sobre qué es lo que falta hacer en tres cuestiones muy importantes. La primera es la coordinación entre Colombia y Panamá. Ambos países, nosotros lo hemos dicho varias veces, deberían tener un funcionario encargado exclusivamente del Darién, que esté en comunicación directa y todo el tiempo con su par en el otro país, porque realmente el intercambio de información es esencial. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es la necesidad de que estos dos países creen mecanismos, primero, para identificar a estos grupos vulnerables, a estas personas que tienen una vulnerabilidad que están cruzando. Hablábamos de los niños, entonces Colombia debería poder identificar a esos niños y alertar a Panamá, mira, hoy salieron 10 niños no acompañados. Por favor, asegúrate de que esos niños estén llegando al otro lado de la frontera. Y
dado que hemos visto muchos casos de desaparición de personas en la selva del Darién, sería muy importante también establecer un mecanismo para rescatar a las personas que quedan en la selva del Darién. Y eso no lo hemos visto y a través de una comunicación con las propias personas que cruzan sería una forma de poder identificar y rescatar a esas personas que están ahí. Entonces, creo que esos son los tres puntos esenciales que pondría sobre la mesa que podrían hacer una diferencia en cuanto a la protección de las personas que están cruzando hoy en día. Martínez, desde hace mucho tiempo se viene denunciando que el tema migratorio ha sido visto como un tema de bandera política para muchos gobiernos y que ha hecho falta como una política armónica e integral por parte de los países del mundo para controlar este tema que cada día sigue creciendo. En relación a los países de origen, se dice que mientras que existan los problemas de base en esos países, va a seguir incrementándose este flujo migratorio. ¿Cómo debería abordarse estas políticas entre Estados Unidos o el resto de los países de la región para brindar alguna atención especial a los migrantes basado no en estadísticas, sino en la defensa de sus derechos? Pues en realidad es algo que se ha tratado de empujar, esta respuesta regional conjunta, porque obviamente no puede depender de un solo país. Si nosotros pensamos que muchas de las personas que llegan hoy a Panamá ya estaban residiendo en un país de la región, significa que en realidad hay una serie de problemas que hay que resolver para que estas personas no se vean obligadas a cruzar el tapón del Darién. Entonces, lo primero, lo más importante es que los países de la región cooperen realmente en establecer políticas migratorias que sean un poco homogéneas en todos los países de la región, que se decidan, por ejemplo, establecer una protección a través de un estatuto temporal de protección a las personas venezolanas y haitianas a nivel regional, que no sea solo un país el que lo haga, porque eso implica que ese país va a tener pues todas las dificultades de recibir tantas personas. Y es cierto que muchos países de la región no tienen las capacidades de hacer. Pero si de verdad hubiese una colaboración y se crease un mecanismo para decir, bueno, nosotros podemos recibir a tantas personas, vamos a entregar refugio a tantas personas, creo que eso podría, de cierta forma, un poco liberar la carga de algunos de estos países, pero además mejoraría las capacidades de atender a la población migrante. ¿Cómo? Mejorando los procesos de regularización, es decir, que estas personas puedan obtener un estatus regular en el país en el que están, mejorando el ingreso de sus solicitudes de asilo, es decir, que puedan ser reconocidos como refugiados. Y también algo que es muy importante y que los países siempre olvidan, la integración de estas personas en los países que los acogen. Es muy importante que puedan trabajar, que sus hijos puedan ir al colegio, que puedan ir a un hospital y ser atendidos, porque sin eso, sin esa red de integración de la población migrante, los obligamos a segundos flujos migratorios a través de caminos como el tapón del Darién. Tú que tienes años en esto de la investigación de los migrantes, me gustaría conocer cómo se ha abordado dos temas fundamentales o cómo han evolucionado. El hecho de la xenofobia o el rechazo en algunos países por el desconocimiento hacia lo que viven los migrantes y el tema de creación de políticas que permitan regularizar el estatus migratorio y la inclusión social. Bueno, sobre el primer punto tengo que decir que hemos visto con preocupación un incremento de la discriminación y xenofobia en los países de la región. Esto en términos, por ejemplo, de mujeres, se traduce también en discriminación, incluso con connotación sexual, lo que es sumamente preocupante y lo que denota que los países no están trabajando en estos procesos de integración. Es decir, los discursos, incluso que vienen desde la política, desde las autoridades que estigmatizan migrantes, no ayudan en términos de disminuir la discriminación y xenofobia.
Y eso tiene un impacto enorme en el acceso a trabajo. Por ejemplo, no doy trabajo a personas de cierta nacionalidad o no permito que niños o niños que van al colegio son discriminados porque tienen cierta nacionalidad. Entonces, de verdad habría que trabajar en procesos de integración y hacer comprender a la población de los países que están acogiendo a migrantes y solicitantes de asilo, que en realidad esto trae beneficios culturales, trae beneficios económicos, y eso ayudaría a reducir la discriminación y la xenofobia. Y en cuanto a procesos de regularización, tenemos que decir que actualmente no existe un proceso de regularización abierto a nivel regional para quienes están saliendo de sus países hoy. Es decir, no hay forma que puedan regularizar su estatus migratorio más allá de visados comunes que contienen una serie de requisitos muchas veces imposibles de cumplir. ¿Qué pasa con esos procesos de regularización? Generalmente tienen fechas de caducidad muy cortas, unos espacios muy cortos en el que las personas pueden aplicar. Se les pide una serie de documentos que no tienen, a los que no tienen acceso, y finalmente se les da un permiso que es muy corto. O sea, pensemos rehacer nuestras vidas en un año cuando tenemos un permiso para un año. ¿Cómo logras rehacer tu vida en un año? Por eso se había aplaudido mucho la decisión de Colombia de dar un permiso para 10 años, porque en 10 años tú tienes el tiempo de rehacer tu vida, tienes el tiempo de buscar un trabajo, de que tus hijos se integren en el colegio, de que tú incluso puedas seguir estudiando, de que te establezcas, consigas una casa. Entonces, de verdad, esos periodos que se dan en los procesos de regularización, esa cantidad de tiempo en la que tú vas a poder permanecer en el país, también son muy importantes. No tienen que ser tan limitados porque si no, eso dificulta la posibilidad de que esa persona pueda rehacer su vida y quedarse en ese país de acogida. Ahora, ¿cómo se van sumando desafíos, ¿no?, para la comunidad migrante? En el caso específico de la venezolana, además de todos los peligros de la selva del Darién, de hechos de xenofobia en algunos países de la región, se suma otro y tiene que ver con el elemento del Tren de Aragua. Se ha pretendido de alguna manera asociar los hechos delictivos de esta banda criminal de Venezuela con el trabajo que vienen realizando los venezolanos en el mundo, que es muy duro cargar con esa responsabilidad que no nos corresponde. Ese es un muy buen punto, Marjorie, y comenzando por el hecho de que obviamente los crímenes y los delitos tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados. El tema del Tren de Aragua se ha vuelto un poco un discurso por parte de los gobiernos para generar justamente esta situación antimigrantes, este síntoma antimigrantes en los países. Y la realidad es que hay muy pocas, digamos, personas que han sido identificadas en tener vínculos con el Tren de Aragua. Y en cambio se quiere hacer pasar este discurso de que todos los venezolanos estarían ligados al Tren de Aragua, cuando en realidad no es así. Y cuando en realidad un poco este discurso de la expansión del Tren de Aragua no se ha visto realmente reflejado en el número de personas que han sido detenidas que pertenecen a este grupo. Entonces, siempre quiere ligarse a la migración con un aumento del crimen, pero en realidad algunos estudios que se han hecho en países como en Perú o en Chile se ha demostrado que la proporción de población migrante comparada con la proporción de extranjeros que están detenidos por delitos, realmente pues no es automática, ¿no? Digamos, la población migrante ha ido creciendo en los países de acogida, pero no así la población extranjera que está detenida. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el discurso y también un elemento que muchas veces las autoridades olvidan, y es que si tú regularizas a las personas, significa que vas a saber cuántas personas están en el país. Estas personas van a poder acceder a un trabajo y eso más bien reduce la criminalidad en vez de aumentar. No sé si lo han contemplado dentro de su estudio, pero me gustaría saber si han anunciado algunas expectativas o intenciones de venezolanos después de lo que pase el 10 de enero de salir de Venezuela. ¿Tienen información con respecto a esto, de la posibilidad
de nuevos migrantes? Mira, Marjorie, que las elecciones en Venezuela tendrán un impacto en la salida de la población del país es un hecho. Nosotros estuvimos en septiembre del lado colombiano del Darién, en Necoclí, y encontramos familias venezolanas que incluso ya estaban en Colombia, pero decidieron retornar a Venezuela para votar con la esperanza de un cambio y en septiembre ya estaban de vuelta en Necoclí, listos para cruzar el tapón del Darién, porque sus barrios habían sido reprimidos después del anuncio de los resultados electorales. Entonces, esa es una realidad. Algunas encuestas hablan de un 40% de personas que tienen intención de salir del país a partir del 10 de enero, si Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Así que efectivamente, si bien ahora no podemos decir cuál es el impacto real, o sea, en cifras, cuál es el número de personas que realmente va a salir, porque es un pronóstico muy difícil de hacer, no podemos desconocer que enero va a ser un mes muy importante para que las personas tomen esa decisión. Además, pues muchas personas, el flujo migratorio generalmente siempre se reduce en noviembre, en diciembre por las fiestas, pero una vez que pase eso, que pase el tema de la toma de posesión en Venezuela, pues muchas personas tomarán la decisión, como ya lo hicieron personas en septiembre, de salir de Venezuela. Ya para finalizar, hablando de proyecciones ante esta política de Trump que ha anunciado de cero tolerancia al tema migratorio y lo que le hizo llegar al poder aquí en Estados Unidos, quizás pudiese darse un cambio en cuanto al destino de los migrantes ubicándose más hacia los países de la región. Mira, esa es una posibilidad y por eso nosotros hemos insistido en los países, con los países de la región, sobre todo en ocasión, la semana pasada los países de la región se reunieron en Chile para renovar su compromiso con la Declaración de Cartagena, donde se expande la definición de refugiado, por ejemplo. Hemos insistido que hay que adoptar una serie de compromisos regionales justamente para mejorar las políticas migratorias de cara también a la situación que puede desencadenarse por la llegada de Trump a el poder en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso ciertamente va a tener un impacto en los flujos migratorios y la región no debe encontrarse impreparada para recibir a las personas que están huyendo de sus países de origen. Entonces, es algo que efectivamente puede pasar. Aún así, también tenemos que reconocer que muchos de los migrantes a los que nosotros hemos entrevistado en estos años de investigación saben el tipo de riesgos a los que se enfrentan, saben que en Estados Unidos pueden enfrentarse a bloqueos, a deportaciones y aún así toman la ruta. ¿Por qué? Porque si su situación familiar, su situación económica, su situación de persecución es tan grave que están dispuestos a correr el riesgo. Entonces, no automáticamente eso va a significar que todos decidan no intentar ingresar a Estados Unidos. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Migrante. ¿En qué estado consideras que se está en relación a los derechos y a la defensa de estos derechos de la población migrante en el mundo? Pues yo creo que tenemos un reto grandísimo a nivel mundial. ACNUR ya ha anunciado que el número de personas desplazadas va en aumento y que el número de personas que necesitan ser reubicadas debido a su situación migratoria, a cómo han huido de sus países, también está aumentando. Ese es un fenómeno que vemos a nivel mundial. Y los países, en cambio, lo que hemos visto en los últimos años es un discurso más antimigrante, antirrefugiado, más restricciones a poder moverse, más restricciones para poder acceder a refugio. Entonces, realmente el reto es enorme y a nivel regional, la esperanza es que los países asuman ese reto y comprendan que si nosotros regularizamos a esa población, las reconocemos como población refugiada y los integramos, en realidad no solo ganan las personas que están huyendo de sus países, pero también ganan las comunidades que los acogen.
Así es, me quedo con ese mensaje. Martina, gracias por acompañarnos el día de hoy y por presentarnos este análisis tan nutrido e interesante que además despierta alarma sobre la situación actual de los migrantes en el mundo. Buen día para ti, será hasta la próxima. Buen día, hasta la próxima. Feliz Navidad, Martina. Feliz Gracias por todo tu Navidad, apoyo este año. Un felices abrazo. fiestas. Hasta Igual. luego. Estábamos conversando con Martina Rápido, ella es investigadora senior de Human Rights Watch. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.